Suscríbase para aprender gratis sobre normas internacionales de información financiera, NIF completas y pymes. Pero eso sí, quédese hasta el final del video para dominar a las NIF de manera 100% práctica. Me es grato para mí tener el privilegio alto de presentar en esta noche a quien va a ser nuestro anfitrión, que generosamente, con su expertise y conocimiento, nos va a compartir esta conferencia magistral. Permítanme hacer un breve resumen de su perfil y de su experiencia. El ingeniero Luis Alfonso Chávez Chávez se ha desempeñado como miembro del CIMEI, Grupo Asesor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB, implementador de NIF en empresas privadas, magíster en tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. A su vez también se ha desempeñado como consultor en NIF para varias administraciones tributarias en Latinoamérica. En proceso de reformas normativas tributarias, ingeniero en ciencias empresariales por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Asimismo, podemos destacar, se ha desempeñado como consultor para la Superintendencia de Bancos del Ecuador, es perito, evaluador calificado por la misma Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, escritor e investigador, ha publicado libros sobre NIF y artículos especializados en revistas internacionales, certificado en NIF completas y NIF pymes por diversas instituciones y organismos internacionales. Para el Colegio de Contadores del Guayas y el Ecuador, es un beneplácito poder contar con profesionales no solamente destacados con trayectoria, sino también con la visión de dejar un legado empoderando a las nuevas generaciones profesionales y consultores. Comunidad contable, buenas noches. Para mí es grato presentarle a Luis Alfonso Chávez. Luis, buenas noches. Hola, hola. Muy Grato buenas escucharte, noches. Luis. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Agradeciendo la cordial invitación del Colegio de Contadores del Guayas y del Ecuador. Es un gusto y un honor para mí estar compartiendo en esta noche con el tema pérdidas crediticias esperadas bajo NIF. Y para iniciar este tema, me gustaría iniciarlo con una frase de Víctor Hugo que dice lo siguiente: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Realmente la aplicación de las NIF es una oportunidad para mejorar la calidad de las cifras que se publican en los estados financieros de las empresas. Es también una gran oportunidad para darle a las entidades un mayor acceso al capital a través de información financiera de alta calidad. Y es también la oportunidad para propulsar nuestra profesión contable, financiera y tributaria. Muy bien, en este orden de ideas entonces vamos a destacar una introducción para con ello luego poder pasar a un ejercicio práctico que hemos traído con gusto para compartir. Muy bien, y es importante destacar que cuando preparamos un estado financiero bajo NIF, nuestra audiencia, nuestro público objetivo realmente son inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, para que ellos puedan tomar decisiones sobre el suministro de recursos a una entidad. Es decir, la información financiera que publicamos bajo NIF se busca que sea útil para la toma de decisiones económicas de una gama amplia de usuarios. Por lo tanto, en realidad, los estados financieros bajo NIF van destinados entonces a proveedores de capital que pueden ser existentes y potenciales dentro de una empresa.
Entonces, establezcamos ejemplos de proveedores de capital que ya son existentes para la entidad. Por ejemplo, un proveedor de capital existente es el accionista. Nótese que él ha provisto de capital a la empresa. Entonces, a él buscamos servir cuando preparamos un estado financiero bajo NIF. O puede ser también un proveedor de capital potencial. Por ejemplo, un proveedor de capital potencial puede ser un inversor local o del exterior que está interesado en invertir dentro de nuestra empresa. O también puede ser un banco o una entidad financiera a la cual le estamos solicitando un préstamo. Muy bien, entonces es importante destacar en relación también con el ejemplo que vamos a ver a continuación que las normas NIF desean que en los estados financieros se brinde una realidad económica del negocio, de la entidad, de la empresa, para que con aquella información confiable y oportuna, los diferentes inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, como lo son accionistas, bancos, entre otros, puedan tomar apropiadas decisiones económicas. Muy bien. Ahora, en paralelo, es importante también diferenciar lo siguiente en esta introducción. Nótese que, además de las normas NIF, una empresa, una entidad, debe también cumplir con las normas tributarias vigentes en el país. Pero, por otra parte, ¿qué son las normas tributarias? Nótese que las normas tributarias son un conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de los contribuyentes para el cumplimiento de sus tributos con el Estado. Las normas tributarias, por otra parte, tienen como objetivo permitir a las administraciones tributarias recaudar los recursos suficientes para financiar la inversión y el gasto público. Por lo tanto, nótese que las normas tributarias, el rol que tienen es básicamente el de proteger o salvaguardar la recaudación fiscal del Estado, para que de esta manera un Estado, un gobierno, nótese, pueda tener plataformas estables de recaudación a través del tiempo y de esta manera poder financiar los proyectos estatales. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, es importante hacer la siguiente acotación. Teniendo en cuenta que, por una parte, las normas NIF buscan reflejar la realidad económica de la empresa para proveedores de capital existentes y potenciales, y, por otra parte, las normas tributarias buscan proteger o salvaguardar la recaudación fiscal del Estado, es importante exhortar que ha existido una distorsión histórica en la preparación de estados financieros. Y es histórica porque aquello se arraigó, perduró por más de 30 años, por más de 3 décadas. Y fue el hecho de haber considerado a la normativa tributaria como si esta fuera la fuente o la base para la creación de políticas contables de una entidad. Y con esas políticas contables basadas en normativa tributaria, lamentablemente el haberse emitido los estados financieros. Y como hemos destacado, realmente la normativa tributaria no es para hacer contabilidad o para preparar estados financieros, sino que la normativa tributaria y también por la experiencia tenida trabajando en reformas tributarias directamente con el Servicio de Rentas Internas y otras administraciones tributarias de Latinoamérica, realmente lo que se busca al crear o reformar una normativa fiscal
es proteger o salvaguardar la recaudación fiscal del Estado, mas no que con dicha normativa tributaria una empresa vaya y haga su contabilidad. Ese no es el objetivo de la normativa fiscal. Más bien, para ello, para hacer contabilidad o preparar estados financieros, nótese, tenemos a las normas NIF. Muy bien. Entonces, esta distorsión que vemos aquí proyectada y que está tachada con una X, cuando se ha tenido la oportunidad de participar en foros, paneles, congresos, como parte del grupo asesor del consejo que emite la SNIF, a manera de crítica a esta situación, a esta distorsión, se la ha denominado como tributarizar la contabilidad. Tributarizar la contabilidad surge dicha distorsión cuando, en lugar de aplicarse las normas NIF al preparar y presentar estados financieros y mostrar la realidad económica de la empresa, no se hace eso, sino que en su lugar se aplica un parámetro fiscal, un parámetro tributario. Y mire, para muestra un botón. De acuerdo al tema que estamos abordando el día de hoy, pérdidas crediticias esperadas, de conformidad a las normas NIF, actualmente en las NIF completas, en la NIF 9, la norma requiere el cálculo de pérdidas crediticias esperadas, que en la vida real va a requerir el uso del juicio profesional y la mejor información disponible, y que claro, deberemos lograrlo no trabajando de manera aislada en el departamento contable, sino que nótese, interactuando, reuniéndonos con el área correspondiente de la entidad. En este caso, si hablamos de un cálculo de pérdidas crediticias esperadas, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, es adecuado, en la práctica, reunirnos con el departamento de cartera, el departamento de cobranzas, o el departamento de crédito y cobranzas, o el departamento de riesgos, o denominación similar que reciba al interior de nuestra empresa. De esa manera, obtendremos la información apropiada, qué cartera realmente hay que castigar de acuerdo a la realidad económica de la propia empresa, cómo estimar porcentajes apropiados de esas pérdidas esperadas, y aquello entonces quedará en un debido informe simple del área técnica correspondiente o en un memorando o en un acta debidamente firmado por el área responsable, y aquello entonces, como veremos también en el ejercicio práctico, será lo que se plasme en los estados financieros de la empresa, de la entidad. Sin embargo, nótese, tributarizar la contabilidad en lo que son los deterioros de las cuentas por cobrar, o a veces también conocidos como gastos para cuentas incobrables, tributarizar la contabilidad sería que en lugar de estimar las pérdidas crediticias esperadas, trabajando en equipo con el departamento de cobranzas o cartera, no se hace eso, sino que en su lugar se le aplica directamente un parámetro fiscal. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el 1% de la cartera generada en el año y pendiente aún de cobro. Y con base en ese parámetro fiscal, ese 1%, y ese porcentaje puede variar en los diferentes países de Latinoamérica, hacer el registro contable. Aquello entonces sería tributarizar la contabilidad. Como se comprenderá, aquello no está reflejando la realidad económica de dicha empresa. Cuando se tributariza la contabilidad, entonces, tampoco sería necesaria la interacción con el área de cartera, riesgos, el área de cuentas por cobrar, que son quienes mejor conocen dentro de la empresa la realidad económica de esas cuentas. Entonces, al tributarizar la contabilidad, nótese, se está malogrando la presentación de esos estados financieros. No se estarían
aplicando la SNIF. Muy bien. Entonces, usted podría preguntarse, Luis, en ese contexto, ¿cómo entonces podemos lograr cumplir a cabalidad con la SNIF, pero también, Luis, cumplir con lo establecido en la normativa tributaria del país? Muy bien. El siguiente gráfico, por favor, grábelo a fuego, en su mente y en su corazón. No solo para fines de esta conferencia, sino para la posteridad, para la aplicación de la SNIF en su ejercicio profesional. Y mire, esta diapositiva entonces corresponde a la concepción correcta en la preparación de estados financieros, que es muy importante tener en cuenta como introducción antes de pasar de lleno al ejercicio práctico aplicado. Y verá, si nuestro goal, si nuestro objetivo es preparar y presentar un estado financiero que muestre la realidad económica de la empresa, teniendo en cuenta de que esa información realmente va destinada a inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, es decir, proveedores de capital, entonces, estos estados financieros, esta información debe ser preparada con normatividad que realmente haya sido pensada para hacer contabilidad, para preparar estados financieros, como lo son las NIF completas o la NIF para las pymes. Esa sí es normativa internacional que realmente ha sido diseñada para reflejar la realidad económica de un negocio. Entonces, nótese que, como vamos a ver a continuación, al calcular nuestras pérdidas crediticias esperadas, el tema de hoy, aplicaremos entonces de manera pura y dura las NIF. En particular, la NIF 9 de instrumentos financieros en las NIF completas. Ahora, si los resultados de ese cálculo, de esa estimación que busca reflejarle información útil a los proveedores de capital, si ese resultado tiene alguna divergencia con los límites que establezca la normativa tributaria del país, entonces, por favor, aquello más bien se resolverá a través de la herramienta extracontable, conocida como la conciliación tributaria. En dicha conciliación tributaria, entonces, haremos los ajustes positivos como gastos no deducibles o los ajustes negativos como ingresos no gravados para dar cumplimiento, mire, a lo que permita o prohíba la normativa tributaria vigente. De esa manera, entonces, llegar a una base imponible o utilidad gravable, por ende, calcular el respectivo impuesto a la renta a pagar. Por lo tanto, nótese, como lo muestra este gráfico, y lo hemos expuesto de la misma manera como quien les habla tuvo el gusto y el honor también de exponerlo ante el Banco Mundial y la Federación Internacional de Contadores, el IFAC, nótese que, teniendo en cuenta aquello, quedan claramente diferenciados los roles tanto de las NIF, nótese, las NIF para la preparación y presentación de estados financieros únicamente, y la normativa tributaria, como hemos señalado, no es para hacer contabilidad, pero la normativa tributaria la aplicaremos a rigor solamente a nivel de la conciliación tributaria para hacer los respectivos ajustes positivos o ajustes negativos en la conciliación, de acuerdo a lo que permita o prohíba la normativa tributaria del país. De esa manera, entonces, lograremos cumplir tanto con las NIF como con la tributación. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esta base, por favor, a continuación, entrando puntualmente a lo correspondiente al modelo de pérdidas crediticias esperadas, cabe destacar
que aquello lo encontramos requerido en la NIF 9 de instrumentos financieros, en las NIF completas. Ahora bien, es importante también señalar que al desarrollar esta conferencia, también con todo gusto queremos brindarle soluciones prácticas. Y mire, realmente la norma NIF 9 de NIF completas permite calcular estas pérdidas crediticias esperadas, nótese, bajo un enfoque simplificado. Mire, por ejemplo, para las cuentas por cobrar comerciales, una cuenta muy común en las empresas, puede utilizarse una matriz de pérdidas crediticias esperadas, usando un enfoque simplificado al alcance de todas las empresas. Muy bien, aquello, nótese, lo sustenta el párrafo B5.5.35 de la NIF 9. Ahí tenemos la referencia técnica. Y cabe destacar, como comentario adicional, que este enfoque simplificado para calcular pérdidas crediticias esperadas también lo vamos a tener en la nueva versión de la NIF para pymes, que está próxima a publicarse. Entonces, téngalo presente. Lo que vamos a ver a continuación no solamente es de utilidad para el cumplimiento con las NIF completas, sino que también será de utilidad para la nueva versión de la NIF para pymes. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta aquello, ¿qué le parece si ponemos en acción el enfoque simplificado a través de un ejercicio práctico para verlo en números y en asientos contables? Ok, entonces, ejemplo, matriz de pérdidas crediticias esperadas. Consideremos, por favor, el siguiente antecedente. Mire, la entidad A tiene un monto segmentado de cuentas por cobrar comerciales para análisis de riesgo de crédito por un valor de 613,000. Ahora bien, usted podría preguntarse, Luis, ¿por qué se nos habla en el antecedente de cuentas por cobrar comerciales un monto segmentado para análisis de riesgo de crédito? Bueno, es importante indicar que cuando se hacen estos análisis, no necesariamente podemos tomar todo el total de la cartera que tenga una empresa, porque dentro de esa cartera, dentro de ese total de cuentas por cobrar, pueden haber varias subcarteras. Por ejemplo, si una empresa vende un bien y adicionalmente también, aparte, esa misma empresa vende un servicio, es muy probable que en la práctica los clientes de los bienes no sean los mismos clientes de los servicios y por ende pueden tener comportamientos distintos en los pagos estos clientes. Por ende, naturalmente en la práctica sería apropiado tomar esa cartera total y en ese ejemplo dividirlo en dos subsegmentos para analizar apropiadamente las pérdidas crediticias esperadas de estas carteras ya segmentadas. Sin embargo, aterrizando aquello a la vida real, nótese por favor que ese criterio de cómo segmentar la cartera total en varias subcarteras no es un aspecto que vaya a definir o decidir el contador o el preparador de estados financieros. No, sino que aquello en realidad se hace en equipo con el departamento de cobranzas o de cartera o denominación similar que reciba en la empresa, ya que al conocer ellos más de cerca la realidad económica, el comportamiento de la cartera, con los criterios técnicos del departamento de cobranzas, en la práctica, con esos criterios se pueden dividir las subcarteras. Entonces, tenga presente que esos 613,000 ya obedece a una cartera segmentada para análisis de riesgo de crédito. Es decir, esos 613,000 no corresponden al total de cuentas por cobrar que tenga una empresa al final del año. Ahora bien,
Continuando con el antecedente, mire, la entidad A mide las pérdidas crediticias esperadas utilizando una matriz con tasas de pérdidas. Eso quiere decir que la empresa va a utilizar el enfoque simplificado. Nótese. Ahora bien, para desarrollar la matriz con tasas de pérdidas aplicando la NIF 9, la entidad A considera ejemplos de incumplimientos históricos de sus propios clientes. O sea, considera de antemano sus propias estadísticas. Además, mire, la entidad A considera la información referida al futuro y actualiza su información histórica para las condiciones económicas actuales, así como previsiones razonables y sustentables de las condiciones económicas futuras. Es decir, dentro de un análisis de pérdidas crediticias esperadas, es importante tener en cuenta la información histórica. Es una base, pero recordemos que estamos calculando pérdidas esperadas. Por lo tanto, también debemos incorporar dentro de ese análisis información referida al futuro, la proyección de esa situación económica, como también lo vamos a ver plasmado a través del ejercicio práctico. Y mire, el detalle de antigüedad de dichas cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2023 se presenta a continuación. Entonces, yendo paso a paso en este ejercicio práctico, lo que vemos a continuación, nótese, es el tradicional detalle de antigüedad de cartera. Y mire, tenemos las categorías clásicas antes de vencer o por vencer. Esta es la cartera sana, que aún no está vencida, con un total de 500,000. Y luego vemos las otras categorías que ya es la cartera con morosidad o días de vencimiento. Por ende, tenemos la categoría entre 1 a 30 días de vencido, entre 31, 90 días de vencido, entre 91, 180, 181 y hasta 365 días de vencido. Pero claro, como no podemos extrapolarnos ya ilimitadamente en estas categorías, debemos encontrar un punto de quiebre, un punto a partir del cual, para fines del modelo simplificado, consideremos que esas cuentas por cobrar ya no se van a recuperar. Y una práctica generalmente aceptada a nivel mundial en estas matrices de pérdidas esperadas es considerar que a partir de que la cartera tenga más de 365 días de vencida, se asume para fines del modelo que ya esa cartera se espera que no se va a poder recuperar. Entonces, nótese, ahí lo tenemos categorizado. Y para fines de este ejemplo, nótese que las cifras están redondeadas, pero claro está que cada entidad, de acuerdo a su realidad económica, tendrá sus correspondientes cifras en cada una de estas categorías del detalle de antigüedad de cartera, como haya quedado a su cierre contable. En este ejemplo, todo aquello en esta cartera segmentada totaliza 613,000. Se nos pide entonces llevar a cabo el registro contable de esas pérdidas crediticias esperadas de conformidad con la NIF 9. Y así lo será más adelante también, nótese, en la nueva versión de la NIF para las pymes. Muy bien, entonces vamos a por ello. Muy bien, entonces, permítame aquí, con todo gusto, tenemos aquí para facilitar la explicación de una manera didáctica, pedagógica. Nótese que en este Excel tenemos de antemano el antecedente que acabamos de leer. Muy bien. Ahora, acá, mire, tenemos este detalle de antigüedad de cartera. Permítame indicar lo siguiente. Ojo, como habíamos visto en la proyección en el PowerPoint, inicialmente teníamos solo el detalle de antigüedad de cartera.
Ahora, dentro de este Excel, estamos viendo que al lado de esos montos hay un porcentaje de tasa de pérdida crediticia esperada. Entonces, notaremos que inclusive la cartera sana, la que está por vencer, tiene un porcentaje de pérdida esperada. Que claro, si tomamos el monto de esa categoría, la cartera sana o antes de vencer, por su respectivo porcentaje de pérdida crediticia esperada, obtenemos un valor que en este caso es 12.911, que, aunque es un valor bajo para los números relativos de este ejemplo, nótese que inclusive la cartera que no está vencida tiene una potencialidad de generar pérdidas también. Y mire, estos porcentajes, cabe destacar que en la práctica no es que lo vaya a calcular, por favor, por cuenta propia el contador de la empresa o el preparador de estados financieros. No, realmente se lo hace en equipo con el área de cobranzas, con el área de cartera o con el área de riesgos. Igualmente, como valor agregado en este taller, en esta conferencia, vamos a indicar una metodología que hemos llevado a cabo al interior de varias empresas para calcular de una manera práctica, facilitada, esos porcentajes de pérdidas crediticias esperadas. Pero eso sí, no con el afán, no con el objetivo de que lo haga el contador de la empresa, sino que teniendo esa orientación, teniendo esa guía, se la pueda implementar con el acompañamiento del departamento técnico respectivo, como en este caso es cartera o cobranzas. Muy bien. Ahora, en primera instancia, consideremos estos porcentajes, luego vamos a ver cómo calcularlos. Y mire, el departamento contable, teniendo estos porcentajes proporcionados por el departamento de cobranzas, ¿se entiende? El departamento contable entonces hace estos cálculos. Y notemos también lo siguiente. A medida que la cartera tiene más días de vencida o más días de morosidad, ese porcentaje de pérdida crediticia esperada va en aumento. Eso es lógico, porque entre más días de vencida tiene una cartera, nótese, es más probable que se vaya a perder. Es más probable que vaya a ser incobrable. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer una sumatoria de todos esos valores de pérdidas crediticias esperadas de cada categoría. Y mire, nos da un total de 30.379. Aquello obedece básicamente, fíjese, obedece a una estimación contable que está buscando reflejar la realidad económica de la empresa, información confiable y oportuna, entendida que va dirigida a proveedores de capital, inversores, accionistas, bancos, prestamistas. Muy bien, para ello entonces, nótese, aplicando actualmente la NIF 9 en las NIF completas, debemos de evitar, podemos denominarle pérdidas crediticias esperadas que van directamente al estado de resultados, al PIG, por 30.379, y ahí podemos crear una cuenta correctora. La cuenta correctora es aquella cuenta del activo, pero que tiene signo negativo. A veces se ha llamado a esa cuenta provisión acumulada para cuentas incobrables, pero de conformidad con las NIF, vamos a denominarla deterioro acumulado del valor. Esa cuenta va a ir a disminuir el valor bruto de las cuentas por cobrar para dejar un valor ya neteado de dichas pérdidas crediticias esperadas por 30.379. Aquello corresponde, nótese, a la aplicación de las NIF, actualmente NIF 9 en las NIF completas, y también más adelante estará vigente en la NIF para las pymes. Ok, en este orden de ideas, recuerde por favor que este cálculo
es para proveedores de capital, para reflejar la realidad económica. Y aquello podría diferir de lo que establecen las normativas tributarias del país. Tan solo, si bien el taller es sobre el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas, permítame hacer el comentario adicional de que sobre esta pérdida crediticia esperada, que sabemos que es una estimación contable, una proyección a futuro, entonces, de esos 30.379, lo que será deducible para fines tributarios será lo que establezca, lo que permite la normativa tributaria vigente. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el monto de la deducción estará limitado hasta el 1% de la cartera generada en el año y pendiente aún de cobro. Entonces, aparte se hace ese cálculo del 1% extra contablemente para saber cuánto es la deducción tributaria. Y cualquier diferencia con estos 30.379 que produjo el mundo NIF, cualquier diferencia con el límite del 1% tributario, simplemente se ajustará a nivel de la conciliación tributaria, por favor, para de esa manera haber cumplido tanto con las NIF en la preparación de los estados financieros y cualquier divergencia con lo tributario se ajusta en la conciliación tributaria, por favor. Muy bien. Ahora, como habíamos señalado, usted podría preguntarse, Luis, ¿y estos porcentajes que vemos ahí establecidos, aunque no es la responsabilidad del contador el calcular esos porcentajes en la práctica, Luis, ¿podría brindarnos una guía, una orientación de cómo calcularlos con el objetivo de poder también orientar al departamento de cobranzas en el caso de que el departamento de cobranzas no haya calculado dichos porcentajes? Y la respuesta es sí. Vamos a complementar este ejercicio práctico a continuación con una metodología práctica implementada en diversas empresas a nivel nacional. Estas empresas y grupos económicos también auditados por grandes firmas de auditoría y no ha habido ningún inconveniente. Y es el valor agregado que con gusto hemos traído también para compartir, ya que realmente las NIF no explican cómo calcular dichos porcentajes. La norma internacional requiere que se calcule una pérdida esperada, pero más allá de ello, no brinda una metodología como tal para hacerlo. Y eso se debe a que esos cálculos ya más bien obedecen a otra disciplina, que no es la disciplina contable como tal, sino que es otra especialidad, es otra carrera, que mire, vamos a señalarla aquí, es la administración del riesgo de crédito. Una especialidad también conocida en inglés como Credit Risk Management. Entonces, vamos a irnos un poco más allá del libreto de la NIF 9 para entonces ver una metodología aceptada a nivel internacional para estimar esos porcentajes de pérdidas esperadas, como una guía, como una orientación que se puede aplicar, adaptar a la realidad económica de su empresa. Muy bien. Ahora, dicho aquello entonces, aquí empezamos con el detalle de antigüedad de la cartera. En paralelo, vamos a brindar unos tips a tener en cuenta en la práctica. Fíjese. Mire, como habíamos dicho, esta cartera que vemos aquí, o sea, este detalle de antigüedad, por si acaso, no necesariamente es el total de cuentas por cobrar que tiene una empresa. Porque una empresa puede tener diversos segmentos de operación. Puede ser que venda bienes, acá vendo servicios, y puede ser que necesite para un apropiado análisis subdividir la cartera total. Entonces, ese es el primer paso a considerar, hacer las divisiones respectivas y empezando desde ahí, ese no es un criterio que vaya a concluir
el contador de la empresa o el preparador de estados financieros. Técnicamente aquello debe hacerse con cobranzas o con cartera, que inclusive en la vida real ellos tienen estos análisis de subcarteras. Inclusive puede que a veces se divida por regiones geográficas, por países, entre otros. Entonces las carteras se dividen de acuerdo a sus características de riesgos. Ahora, si una empresa vende, por ejemplo, un producto en una ciudad, dado ese caso muy particular, ahí sí puede ser que si vendo un producto en una ciudad, entonces mi cartera total sea la misma cartera directa que use para el análisis de pérdidas crediticias esperadas. Pero en la vida real, las empresas muchas veces de la cartera total necesitan crear subcarteras para con cada una de ellas hacer técnicamente el análisis que vamos a hacer a continuación. Muy bien. Ahora, otro punto importante es que, además de segmentar la cartera, si la empresa ya tiene pérdidas incurridas, ¿y qué es una pérdida incurrida? Es cuando el deterioro de esa cuenta por cobrar ya tiene información observable, cuando el castigo de esa cartera ya tiene evidencia objetiva. Es decir, por ejemplo, ese cliente quebró y con cobranzas concluimos que ese cliente no nos va a pagar. Entonces, ya sobre esa cartera no vamos a estar calculando una pérdida esperada o una pérdida estimada. Ya tenemos que castigar directamente esa cartera, esa cuenta por cobrar, porque se entiende que ya es una pérdida incurrida. Ya están demostrados los hechos. Entonces, el otro punto importante iniciando este análisis es que todo lo que ya sea pérdida incurrida, vamos a castigarlo por separado y no entra en el análisis de pérdidas esperadas, porque ya es una pérdida incurrida. Entonces, aquí queda solamente cartera segmentada, donde ya hemos extirpado las pérdidas incurridas. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta aquello, este procedimiento, mire, práctico, tiene 3 pasos nada más. Básicamente son 3 pasos, que si en la vida real se lo hace en equipo con cobranzas, pues resulta muy factible llevarlo a cabo dentro de la empresa. Ok, mire, entonces, paso número 1. El primer paso en este modelo es analizar los cobros de la cartera por cada estrato, por edades. O sea que el paso 1 es analizar el comportamiento de los cobros de esa cartera segmentada, donde obviamente ya hemos separado pérdidas incurridas. Ahora bien, nótese lo siguiente. Ventas netas totales del periodo. Estos 21.300.000 que vemos ahí, por favor, ojo, es el total de esas ventas a crédito, el total neto, ya neto de notas de débito, notas de crédito, las ventas a crédito netas que hicimos durante un periodo. Ahora, recomendación. Por ejemplo, si vamos a calcular pérdidas crediticias esperadas, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2023, le recomendamos tomar como año más reciente para hacer este estudio, para hacer este análisis, por ejemplo, el 2022. Todo el periodo 2022 que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022. Tomando ese año, uno puede ver todo el comportamiento de las cobranzas de manera completa. Y esa información sirve de base para calcular las pérdidas crediticias del 2023. Ok, entonces verá, aquí nótese lo que señala el cuadro. La clave está en el título del cuadro. Y mire, aquí de manera didáctica lo hemos puesto de forma muy explícita y nos dice, ¿cuándo se cobraron las cuentas por cobrar? ¿Cuándo? Y mire, aquí están las diferentes categorías. Pero ojo, esto ya no es un detalle de antigüedad de cartera, sino que acá vamos a ver cuánto se cobró antes de vencer.
De los 21.300.000, mire, este valor que se hicieron de ventas al año a crédito dentro de esa cartera segmentada, 21.300.000, bueno, ¿cuánto se cobró antes del vencimiento de cada una de esas ventas o facturas? Y luego, ¿cuánto se cobró ya con un día de retraso y hasta 30 días de retraso? ¿Y cuánto se cobró de esos 21.300.000 entre 31 y 90 días de vencido? Y mire, y ahí tenemos las demás categorías. Ahora bien, verá, en el país de las maravillas, mire, permítame borrar esto. Cuéntenos, por favor, confírmenos en el chat, cuéntenos en el chat, confírmenos. En el país de las maravillas, para un departamento de cobranzas o de cartera, si se hicieron ventas a crédito durante el año de 21.300.000, ¿cuánto es lo que cobranzas esperaría haber cobrado en total dentro del periodo de crédito? O sea, en esta categoría, antes de vencer, ¿qué sería lo mejor, qué sería lo ideal para un departamento de cobranzas? ¿Cuánto se esperaría aquí como monto cobrado en un mundo ideal para una empresa? Cuéntenos, por favor, confírmenos en el chat, ¿cuánto se esperaría haber cobrado ahí? De tal manera que para el departamento de cobranzas, pues le resulte muy facilitado su trabajo en el día a día. Muy bien. Perfecto. Nótese, el valor ideal que ahí se habría cobrado es de 21.300.000. Si se hubiera cobrado aquello, entonces todo el monto cobrado acumulado quiere decir que se cobró dentro del periodo de crédito. O sea que todos los clientes a los que se hicieron las ventas fueron muy cumplidos. Pero en la práctica, en la vida real, aquello no necesariamente es así. Y por ende, mire, regresándome aquí a estos valores, monto cobrado antes de vencer, solo se cobró 7.500.000 de los 21.300.000. A manera de ejemplo, mire, si por ejemplo durante el año de estudio, el año de análisis, que hemos sugerido todo el periodo 2022, porque se puede ver todo lo que pasó después. Entonces, mire, por ejemplo, si hicimos una venta al 1 de enero del 2022 y damos 30 días crédito, entonces, si lo cobramos dentro del periodo de crédito e hicimos la venta el 1 de enero, eso quiere decir que durante el mismo mes de enero, ese cliente nos pagó. Entonces, si esa factura se cobró de esa manera, eso debe alimentar, mire, debe alimentar este total. Pero ojo, estamos viendo las ventas desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, eso quiere decir que si hice una venta a crédito al 31 de diciembre del 2022 y doy 30 días crédito, nótese que al ver el análisis tendría que irme a enero del 2023. Por eso sugerimos tomar el 2022 porque se puede ver toda la historia posterior. Y si en enero del 2023 el cliente pagó dentro del periodo de crédito, eso es lo que va a alimentar parte de estos 7.500.000. En la práctica, cuando llevamos a cabo este análisis, se analiza en equipo cobranzas e inclusive con el departamento de sistemas para ir analizando las facturas, las ventas que se hicieron durante ese periodo, cuáles se pagaron dentro del periodo de crédito. Y con ese seguimiento, con esa totalización, se coloca aquí y ahí es donde vemos ya ese total, esa cuantificación de 7.500.000. Y como es el primer rubro, la primera categoría, tenemos como monto cobrado acumulado 7.500.000. Ahora bien,
Continuando con la siguiente categoría, mire que acá tenemos entre 1 y 30 días de vencido. O sea, estos fueron clientes que pagaron con un poco de retraso. Ejemplo, si hice una venta a crédito el 1 de enero del 2022 y doy 30 días crédito a manera de ejemplo, esto quiere decir que el cliente no me pagó dentro de enero, que era el tiempo de crédito, sino que ya me pagó por febrero. Ahí entonces, esa cobranza entraría entre 1 y 30 días de vencido, fíjese. Asimismo, si hice una venta, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2022 y, por ejemplo, le di 30 días crédito al cliente y el cliente no me pagó en enero del siguiente año, sino que me pagó en febrero del 2023, ahí ese valor cobrado entraría dentro de este total de los 6.800.000, pagando entre 1 y hasta 30 días de vencido. Y mire, entonces, a los 7.500.000 que ya teníamos cobrados en la primera categoría, le aumentamos estos 6.800.000 y aquello nos da como total, fíjese, 14.300.000 de monto cobrado acumulado. Ahora bien, si de manera análoga se siguen analizando con el departamento de cobranzas en conjunto con sistemas, cómo se fueron llevando a cabo esas cobranzas, de manera análoga, nótese, alimentamos, totalizamos las demás categorías, como vemos acá. Y fíjese que poco a poco el monto cobrado acumulado también va en aumento. Muy bien. Pero fíjese que al final llegamos a nuestro punto de quiebre. Es decir, donde para fines del modelo consideramos que a partir de esos días de vencido ya no podremos recuperar esa cartera. Y mire, como hemos visto, cuando esa cartera o cuentas por cobrar tienen ya más de 365 días de vencido, es bastante, es más de un año de vencido luego del periodo de crédito, entonces aquello para fines del modelo se asume que ya no se va a poder cobrar o recuperar. Y mire, si hasta la categoría anterior fue entre 181 y 365 días de vencido, ¿cuánto habíamos acumulado? Aquí vemos que habíamos acumulado como cobranza 20.800.000. Pero recordemos que el monto de ventas totales fue de 21.300.000. Entonces, entre 20.800.000 que sí hemos cobrado y 21.300.000 que fueron las ventas totales de ese año, nos queda un diferencial, fíjese. Y ese diferencial ya queda como restante, como sobrante, acá mire, en esta última categoría. Con más de 365 días de vencido, no se ha podido cobrar esos 500.000 que quedan restantes. Y mire, si totalizamos todas las categorías, ahí llegamos entonces a ese total de los 21.300.000. Ahí llegamos a dicho total. Pero algo pasa en la última categoría, por favor, mire. Note usted que acá todo el monto acumulado en las categorías anteriores fue aumentando, porque efectivamente todo ello se iba cobrando. Pero fíjese lo que pasa aquí, mire, en el monto cobrado acumulado, cuando de la penúltima categoría, 20.800.000, pasamos ya a la última categoría. ¿Nota usted algo distinto en ese monto cobrado acumulado, a diferencia de las categorías anteriores que iba en aumento? ¿Verdad? Lo que notamos cuando pasamos de la penúltima a la última categoría es que el monto cobrado acumulado no aumentó, quedó en 20.800.000. Eso está manifestando que entonces estos 500.000 que quedan al último sobrantes no los estamos considerando como parte de los cobros realmente, sino que estamos asumiendo que ya quedan en la última categoría como sobrantes y asumimos que no los vamos a poder cobrar o recuperar.
Muy bien. Entonces, como se comprenderá, elaborar esta tabla del paso 1 es básicamente un trabajo operativo que hace la empresa y que hemos visto en algunos clientes se lo hace internamente, inclusive con apoyo del departamento de sistemas para poder nutrir los valores totales de esta tabla. Muy bien, entonces ese es el paso número 1, analizar cómo se fueron llevando a cabo los cobros de dicha cartera. Ahora bien, teniendo ya esta tabla, podemos pasar al paso número 2. En el paso número 2, mire, ya comenzamos a calcular tasas de pérdidas, mire. Ya tenemos tasas de pérdidas en el paso 2. Pero eso sí, cabe indicar que son tasas de pérdidas históricas. Recordemos que nosotros queremos llegar a las tasas de pérdidas esperadas. Por eso es el paso 2, pérdidas históricas, para ya luego al final, en el paso 3, llegar a las tasas de pérdidas esperadas. Muy bien, ahora vamos al paso número 2. Mire, recordemos que las ventas netas totales de nuestro periodo de estudio, de nuestro periodo de análisis, totalizaron 21.300.000. Y como le mencionaba, podemos tomar el más reciente, pero más reciente completo, que sería todo el año 2022, porque inclusive todo lo que se vendió hasta el 31 de diciembre del 2022, podemos analizar cómo fueron las cobranzas durante 2023. Muy bien, ahora, en ese orden de ideas, mire, aquí tenemos un cuadro en el paso 2, y ojo, este cuadro no es el detalle de antigüedad de cartera, sino que veamos lo que dicen los títulos de este cuadro. En cada uno de los 3 cuadros, la clave está en fijarnos qué dicen los títulos nada más de cada cuadro. Mire, en este siguiente cuadro, nótese, se nos dice inicio de cada edad, inicio de cada estrato. Ah, muy bien. Entonces, si nos dice inicio de cada estrato, eso quiere decir que estaríamos, mire, figurativamente, estamos aquí al inicio, mire, al inicio de antes de vencer, en el origen de todo. Entonces, si originalmente vendí en total 21.300.000 a crédito, por eso estamos analizando las cobranzas, eso quiere decir que, si vemos la siguiente columna, nos dice monto por cobrar al inicio de cada estrato. Entonces, en el origen de todo, cuando recién hicimos la venta, lógicamente, en total teníamos por cobrar un total de 21.300.000 mismo. Ahora bien, y nótese por favor, del cuadro 1, ojo, del primer paso, lo que tenemos aquí, recordemos del paso anterior, el paso 1, fueron las cobranzas. Y tenemos todo lo que se cobró durante el periodo de crédito, o sea, durante todo el periodo antes de vencer. Y recordemos que lo que se cobró fue 7.500.000. Entonces, mire, si nuestro monto por cobrar en el cuadro del paso 2, nuestro monto por cobrar al inicio de ese estrato fue 21.300.000 y ya sabemos por la tabla del paso 1 que cobramos 7.500.000, entonces simplemente hacemos la resta. 21.300.000 menos 7 millones, entonces, ¿qué nos quedaría por cobrar al inicio del siguiente estrato? La diferencia, 21.300.000 menos 7.500.000, muy bien, nos quedarían 13.800.000 por cobrar al inicio del siguiente estrato. O sea, por cobrar al inicio del siguiente estrato sería en el día 1 de vencido. En el día 1 de vencido, ¿cuánto es lo que nos queda por cobrar en totales? 13.800.000.
Pero, nuevamente, en el cuadro del paso 1, mire, tenemos lo que se cobró. Y entre el día 1 y hasta el día 30 de vencidos, lo que se cobró en total fue 6.800.000. Eso fue lo que se cobró. Y recuerde que en el paso de 2, lo que tenemos aquí es, mire, el monto por cobrar al inicio de ese estrato. Entonces, monto por cobrar al inicio de ese estrato, 13.800.000. ¿Qué fue lo que se cobró desde el día 1 hasta el día 30 de vencido? Lo que se cobró fue 6.800.000. Hacemos la resta entonces, mire, por cobrar 13.800.000 menos lo que se cobró durante ese estrato, 6.800.000, al hacer la resta, pues vamos a tener 7 millones por cobrar al inicio del siguiente estrato. Entonces, lo que nos está quedando por cobrar en totales son 7 millones, se entiende al inicio de este estrato. Por eso esta columna dice inicio de cada estrato. En el día 31 de vencido, lo que está quedando por cobrar son 7 millones. Y de nuevo, en el paso anterior tenemos lo que se cobró desde el día 31 hasta el día 90. ¿Y cuánto se cobró? Se cobró 3 millones. Perfecto. Hacemos la diferencia, ¿no? Por cobrar. Mire, 7 millones por cobrar menos lo que se cobró en esa categoría, 3 millones. Perfecto. 7 menos 3 nos da por cobrar al inicio del siguiente estrato, nos estaría dando por cobrar 4 millones que quedan pendientes, fíjese. Y si seguimos aplicando aquello, estrato por estrato, utilizando la información que se cobró, que ya tenemos en el paso 1 que hicimos, entonces, al final, llegaremos justamente a ese monto por cobrar que nos queda en la última categoría. O sea, cuando ya se tiene más de 365 días de vencida. Y recordemos que ese monto que nos queda restante como un valor sobrante que ya estamos asumiendo para fines del modelo que no se va a recuperar, corresponden a estos 500.000, fíjese. Entonces, esa es la pérdida que se está asumiendo en ese paso 2. ¿Con base en qué? En la información histórica que estamos usando como sostén, como base del 2022. Desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces, esta pérdida asumida de acuerdo a esta información histórica es de 500.000. Y mire lo que hacemos a continuación. Colocamos esa pérdida asumida, histórica, paso 2, en cada una de estas categorías previas. ¿Por qué? Porque recuerde que estos 21.300.000 es el monto por cobrar al inicio de todo, al inicio de antes de vencer. Y dentro de esos 21.300.000, lo que se entiende es que hay una pérdida potencial de 500.000. ¿Por qué? Porque, nótese, para que estos 500.000 hayan llegado hasta la categoría final, es decir, con más de 365 días de vencido, es porque entonces esos 500.000 se entiende que en su momento atrás estuvieron dentro de la categoría de antes de vencer. Y asimismo, esos 500.000 estuvieron anteriormente dentro de la categoría cuando ya tenía entre 1 y 30 días de vencido. Y esos 500.000 en su momento atrás estuvieron dentro de esos 7 millones o 31 o 90 días de vencido. O sea, esos 500.000 viajaron a lo largo de todas estas categorías, llegando hasta acá al final ya con más de 365 días de vencido. Por ende, esa pérdida asumida la tomamos para cada monto por cobrar al inicio de cada estrato, porque recuerde, estos son montos por cobrar al inicio de cada categoría en este cuadro del paso 2, montos por cobrar, como dice el título, al inicio de cada estrato, y al ser montos por cobrar, por ende, tienen esta potencial pérdida de 500.000, porque por eso estos 500.000 llegaron al último estrato.
Esa es la lógica. Por ende, para traducirlo en forma de porcentaje, mire que basta con tomar esa pérdida asumida de 500.000 y dividirlo para el monto por cobrar al inicio de cada estrato. Muy bien. Y al hacerlo, claro, como el monto por cobrar a medida que descendemos en cada estrato, el monto por cobrar obviamente va disminuyendo porque en cada categoría se va cobrando un poco, pero la pérdida, como se mantiene en 500.000 en cada estrato, lógicamente que al hacer esta división, si mantenemos los 500.000 y el denominador va descendiendo, ¿verdad? Matemáticamente, entonces, ese porcentaje va a ir aumentando. Y aquello también tiene lógica, porque en la medida de que una cartera tiene más días de vencida, lógicamente tiene más potencial de perderse. Por eso es que esta tasa de pérdida, lógicamente, va en aumento hasta que ya llega un punto en que llega al 100%, porque ya estaríamos en la última categoría. Pérdida asumida, 500.000, y monto por cobrar que queda pendiente. Al inicio de la última categoría, 500.000. Entonces, ya es un porcentaje asumido del 100% de pérdida esperada. Ahora bien, pero eso sí, fíjese por favor, estas son pérdidas históricas. En el paso siguiente, vamos a tomar esta información histórica y la vamos a adaptar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro objetivo final es calcular no una tasa de pérdida histórica, sino una tasa de pérdida esperada. Además que esta tasa de pérdida histórica que hemos obtenido aquí, fíjese, se basa en la información del 2022 y en este ejemplo estamos calculando la pérdida esperada en el 31 de diciembre del 2023. Por ende, vamos al paso 3, que es el paso final para llegar a estos porcentajes. Mire, paso 3, incorporar la información referida al futuro. Ok, entonces, nuevamente, estos análisis, si bien estamos brindando esta explicación paso a paso, por favor, nuevamente, no es con el objetivo de que lo vaya a hacer por sí solo el contador de la empresa o el preparador de estados financieros, sino que debe hacerlo en equipo, con el departamento de cobranzas, con el gerente financiero, inclusive para nutrir los valores de ciertas tablas, como la tabla 1, del paso 1, se necesita en la vida real apoyo también de sistemas. Ahora bien, el paso 3 es transformar esa pérdida asumida, que recordemos del paso 2, del paso previo, la pérdida asumida, que la llamamos así, fue de 500.000 con la información histórica del 2022. Y recordemos que teníamos montos por cobrar al inicio de cada estrato. Entonces, mire, toda esta parte de la tabla, toda esta parte de la tabla del paso 2, donde llegamos al monto por cobrar al inicio de cada estrato, todo esto, mire, te está pasando acá. Acá lo tenemos. En el paso 3, el monto por cobrar al inicio de cada estrato se mantiene, mire. Pero ¿qué es lo que ajustamos? ¿Qué es lo que adaptamos? En el paso 3, la pérdida asumida. Porque esa pérdida asumida del paso 2 fue 500.000 con información histórica. Pero ahora hay que darle una proyección más hacia el futuro para que pueda llamarse tasa de pérdida crediticia esperada. Y mire este ejemplo, aunque esa adaptación o ajuste obedece a la realidad de cada empresa, por favor, usando el juicio profesional del área de cobranzas, el juicio profesional del gerente financiero. Y miremos este ejemplo. La experiencia de la entidad A es que cuando la tasa de desempleo aumenta, se dispara el aumento de las pérdidas por incumplimiento en la cartera. Por lo tanto, en este ejemplo, la entidad A puede asumir razonablemente que la pérdida de 500.000, que fue esa pérdida histórica, acuérdese, puede aumentar en un 10% debido al aumento en la tasa de desempleo. Es decir, que ya adaptando mejor esa pérdida histórica de 500.000 hacia el futuro,
Es más razonable al 31 de diciembre del 2023, de acuerdo a las previsiones de la empresa, usar una pérdida más bien de 550,000 porque la empresa espera que esas pérdidas vayan a aumentar porque en este ejemplo ha aumentado el desempleo. Y para muchas compañías, el desempleo, que aumente la tasa de desempleo en un país, le afecta en sus cobranzas. Porque si hay desempleo, se entiende que en el mercado los clientes que tenían deudas con nuestra empresa, a lo mejor ya no tienen la capacidad de pagarlo. Y por ende, aquello dispara un poco la incobrabilidad. Ahora bien, cada empresa internamente debe analizar qué factores afectan a sus cobranzas, ya sea positivamente o negativamente. Aquello, trabajándose en equipo con cobranzas y con la gerencia, se logran hacer estimaciones razonables para volver esa pérdida histórica un poco más adaptada hacia el futuro. Y mire, inclusive, aquí también podemos presentar esta pestaña que se denomina correlación. Pueden haber varias maneras de hacerlo en la práctica. Una forma es tener en cuenta si de acuerdo a la naturaleza de la empresa, algún factor microeconómico o macroeconómico está afectando sus cobranzas. En muchas empresas comerciales o de retail, el que aumente el desempleo aumenta también su incobrabilidad. La empresa lo puede demostrar estadísticamente. Una forma de hacerlo es simplemente hacer una correlación. A manera de ejemplo, observemos lo siguiente. Con apoyo de la gerencia y de cobranzas, la empresa ya tiene previsto, ya conoce, de acuerdo a su realidad, qué variable económica le afecta. Por ejemplo, puede ser la inflación, puede ser el desempleo u otro tipo de variable, o alguna variable interna, o puede ser la tendencia mismo del mercado, si el mercado está en alza o hacia la baja. Bien, de acuerdo a los criterios usados por la propia entidad, por ejemplo, en este caso, nótese que aquí están los años históricos y acá está estos porcentajes, estas variables económicas que en este ejemplo indican que ha ido subiendo. De manera didáctica se puede ver que ha ido subiendo de manera lineal, pero el objetivo de este ejemplo es relacionarlo con la tasa de incumplimiento, es decir, la tasa de incobrabilidad de los clientes en la cartera. Y si se comprueba que también hay una relación, es decir, en este ejemplo, la variable económica aumenta y va aumentando realmente la incobrabilidad de la empresa, entonces mire, si esa variable, ojo, se espera que aumente hacia el futuro y estamos calculando pérdidas esperadas, es razonable que entonces la pérdida histórica la ajustemos un poco más en función de cómo van las condiciones de nuestro mercado, del entorno donde opera nuestra empresa. Esta tabla de correlación, mire, aquí está la variable, ¿verdad? Esa variable económica que está en este eje horizontal, como vimos, 1%, 2%, 3%, y a su vez en el eje vertical está el incumplimiento o la incobrabilidad y se ve cómo va aumentando. Ese análisis debe nacer en la vida real del área de cobranzas o de la gerencia, ya que en la práctica el área contable no va a conocer de antemano esa situación. Eso ya son análisis propios de un departamento de cobranzas o de gerencia, donde ellos conocen a detalle qué tipo de variables están afectando su gestión de cobranzas. Entonces, mire, cuando se hace una correlación, aquí hay un parámetro que es un R cuadrado. Ese R cuadrado en estadística se conoce como coeficiente de determinación. Lo que explica ese R cuadrado es qué tan relacionadas están esas variables. O sea, el incumplimiento con la variable económica que seleccione su empresa. Y cuando ese R cuadrado es mayor a 0.7, en este ejemplo, el R cuadrado es igual a 1, pero es igual a 1 porque aquí es una correlación perfecta en este ejemplo. Pero también cuando es mayor a 0.7 se dice que es una buena correlación. Entonces, usted puede utilizar esa variable para ajustar su pérdida histórica que vimos en el ejemplo de 500,000
volverla una pérdida esperada. Como hemos visto en este ejemplo, mire, un valor de 550.000. Muy bien, entonces fíjese, aquí hacemos nuevamente la división, pérdida ya ajustada con la información referida al futuro, que ya no es solamente 500.000, sino es 550.000. Y mire, inclusive, si las condiciones económicas de la empresa se espera que a futuro mejoren, o sea, por ejemplo, que vaya disminuyendo el desempleo, asimismo, la pérdida pudo haber disminuido, a lo mejor no ser 500.000, sino ser 450.000. Pero nuevamente debe demostrarse. Igualmente debemos demostrarlo técnicamente. Y eso, claro está, no lo hace el departamento contable, se lo hace en equipo dentro de la empresa. O inclusive hemos visto casos de clientes que demuestran estadísticamente que la pérdida histórica, en este ejemplo de 500.000, va a seguir siendo su pérdida futuro, va a seguir siendo su pérdida esperada. Y hacen el paso 3, en este ejemplo, colocando los 500.000, pero porque logran demostrar estadísticamente en equipo dentro de la empresa que esa pérdida histórica se espera que siga a futuro también. Ok, entonces también sigue siendo pérdida esperada. Muy bien, entonces mire, al hacer la división aquí, ahí sí ya estamos viendo el monto por cobrar al inicio de cada estrato, pero con una pérdida que ya no es histórica, sino proyectada hacia el futuro. Y por ende, fíjese, al hacer la división, ahora sí estamos estimando porcentajes de pérdidas crediticias esperadas. Y estos fueron justamente los porcentajes que utilizamos en nuestro ejemplo práctico. Es decir, ya en este paso 3 hemos llegado justamente a estos porcentajes. Fíjese. ¿Ok? Y claro, por último, y es lo que ya vimos en el ejercicio práctico, el último paso es regresar al detalle de antigüedad de cartera. Regresamos al detalle de antigüedad de cartera que teníamos. Muy bien. Y recordemos que ese detalle de antigüedad de cartera eran los 613.000, que era el monto segmentado. Ahí lo tenemos al 31 de diciembre del 2023. Ahí lo tenemos. Y ahora lo multiplicamos por esas tasas de pérdidas crediticias esperadas. Y ya sabemos que en la última categoría, para fines del modelo, asumimos que la pérdida ya es del 100% porque ya con más de 365 días de vencido, asumimos que se va a perder esa cartera. Y así fue como justamente llegamos, mire, al total que ya habíamos contabilizado, que era de 30.379, que fue la pérdida crediticia esperada. Muy bien. De esta manera entonces hemos abordado un ejercicio paso a paso que nótese, al hacerlo también en equipo con cobranzas y gerencia, pues la experiencia en la vida real con empresas, clientes, grupos económicos nos demuestra que no es nada del otro mundo y el modelo ha sido implementado, auditado y no ha habido ningún inconveniente, ya que, como usted podrá notar, es un modelo que sigue un comportamiento lógico y está basado también en la especialidad, en la disciplina de la administración del riesgo de crédito, Credit Risk Management. Muy bien. Y mire, aunque hemos abordado lo correspondiente a esta conferencia, la pérdida crediticia esperada, nos gustaría extenderle igualmente una cordial invitación a nuestras redes sociales. Si aún no somos amigos en redes sociales, con gusto le extendemos una cordial invitación donde compartimos periódicamente noticias, novedades sobre NIF, materiales para libre descarga, accesos a webinars gratuitos, redes sociales en donde con gusto usted y yo podemos ser también amigos. Y mire, lo invitamos en Instagram como Luis A. Chávez o si usted usa más LinkedIn, también como Luis A. Chávez. Redes sociales donde mi equipo y yo compartimos constantemente noticias, novedades sobre NIF, materiales para libre descarga. Muy bien. O si usted utiliza otras redes sociales, por ejemplo, como Facebook
o Twitter, ahora conocido como X. También puede encontrarnos como Luisa.Chávez con nuestra iniciativa NIF Noticias o IFRS News. Entonces, en esas otras redes de Facebook y Twitter, también compartimos noticias, novedades sobre NIF o materiales para libre descarga. Muy bien, y nos gustaría finalizar esta conferencia con una frase de San Francisco de Asís que dice lo siguiente: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. A todos, muchas gracias por vuestra gentil atención. Ha sido un gusto y un honor para mí el poder compartir con ustedes en esta conferencia también organizada por el Colegio de Contadores del Guayas y del Ecuador. Primero, agradecido como parte del directorio que preside nuestro CPA Ernesto Maclip, siempre reiterándote que esta es tu casa, por cuanto queremos fomentar, primero decirte que si el paradigma tributario, y dejo esta frase reformando la idea que primero mencionaste, tributarizar la contabilidad es hacer un Frankenstein, ¿no? Es hacer un Frankenstein porque queremos justamente, como tú hablabas, de los proveedores capitales. Es una invitación y una exhortación a las generaciones del ámbito contable y financiero a que pensemos en los proveedores de capitales. Si queremos realmente atraer inversión extranjera, debemos estar en la cultura internacional, no con esto desmotivar el cumplimiento de la tributación, no. Justamente como lo mencionabas, el objetivo es poder garantizar la recaudación. Justo también, como tú conoces, yo estoy en el ámbito de la seguridad social. En Ecuador está en la cúspide lo que es la cultura tributaria y no la vamos a desmitificar, pero sí ponerla en el lugar que se merece y se corresponde. Ecuador necesita generar ingresos, salir, mejorar la economía y la única forma de mejorar la economía está justamente en ese paso pequeño que tú lo hablabas de San Agustín, comienza a ser lo pequeño. Y si uno la frase inicial del temor al futuro, el miedo, es justamente vencerlo a través del conocimiento. El Colegio de Contadores del Guayas del Ecuador queda agradecido contigo, Luis. Tú sabes en lo personal que tu nombre tiene un significado y una connotación. Agradecerte, gracias por esa generosa contribución esta noche. Estamos en contacto. Esperamos que esta capacitación sea la punta de la plataforma para que un convenio interinstitucional también con tu firma, poder, tú has logrado reformas en cultura tributaria, no solamente en Latinoamérica, ¿no? Nos has representado dignamente como miembro consultor y animarte que sigas produciendo literatura, que es la forma de dejar un legado tangible. Sabemos que el activo intangible es el conocimiento que a veces no se lo valora, pero créemelo que esta conferencia va a ser grabada por el colegio y vamos a poderla dejar libre para que se pueda acceder, porque quisiéramos que llegue a mayor cantidad de ciudadanos y sobre todo la comunidad contable. ¿Y por qué no empresarios, proveedores de capital, que son los que nos van a permitir arrancar en esta economía, generar empleo y poder garantizar que los estados financieros no solo cumplan con la tributación, sino que los estados financieros sirvan para inversión y empleabilidad? Es tu casa, Luis. Agradecerte por tu generosa entrega, por tu pasión y visión por servir y sobre todo, más que enseñar, transmitir, edificar una nueva cultura profesional. A ti agradecerte y cualquier otra inquietud o comentario, Luis, estamos con gusto escucharte. Muchas gracias, muy amable, estimado Roberto. Para mí ha sido un gusto y un honor compartir. También un fuerte abrazo para todos los colegas que estuvieron conectados. Muchas gracias. Desearles muchos éxitos y bendiciones también en todas sus actividades. Muy buenas noches, Luis. Gracias por todo. Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todos.